sobrevivientes, compañeras y compañeros, hoy presentes, y a todos quienes hacen posible este evento. Saludamos a Jaime Lorca, de la Fundación Memoria y Futuro, Roberto Manríquez, del Archivo Nacional, Stefan Preuss, consejero político de la Embajada de Alemania, Xaviera Salgado, del Consejo de Monumentos Nacionales, Juan José Ulrichsen, de la Corporación Jenny Barra. Saludamos también a Patricia Buenuqueo, de Archivo Nacional. Para comenzar, les dejo con el saludo de apertura de este seminario con las palabras de la presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero Méndez. Muy buenos días a todas y todos. Hago mío los vocativos que recién señaló José Miguel, agradeciendo en nombre de nuestra asociación la presencia de todas y todos ustedes, lo que confirma interés en un tema que por años ha sido la preocupación para las agrupaciones de memoria y derechos humanos. Quiero agradecer a todas las personas e instituciones que hacen posible este evento, especialmente a la Fundación Heinrich Böll, por su gran apoyo y al Archivo Nacional que nos recibe en su casa. Este seminario, Memoria, Archivos y Proyecciones para el Futuro, Debates y Desafíos en torno a Colonia Dignidad, se desarrolla en un momento que no es neutral ni casual. Nos reunimos cuando, tras más de 50 años de lucha de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, el Estado chileno ha reconocido finalmente la necesidad de expropiar parte de la ex Colonia Dignidad para avanzar en el desarrollo del sitio de memoria. El anuncio presidencial del 1 de junio del 2024, que dispuso la expropiación de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad para la creación de un sitio de memoria, constituye sin duda un avance histórico y un punto de inflexión. Sin embargo, como lo han advertido las organizaciones de víctimas, este proceso de resistencias y dilaciones que pueden vaciarlo de contenido si no se garantiza transparencia, participación efectiva y un enfoque integral de derechos humanos. Este seminario se inscribe precisamente en ese momento crítico. Aquí se discutirán los desafíos y oportunidades que enfrenta la construcción del futuro sitio de memoria, aprendiendo de experiencias latinoamericanas, reflexionando sobre el marco internacional de derechos humanos y colocando en el centro la participación de las víctimas y de la sociedad civil organizada. Asimismo, se abordará el rol fundamental de los archivos como herramientas indispensables para el ejercicio del derecho a la verdad, el avance de las investigaciones judiciales y la memoria colectiva. Colonia Dignidad constituye un sitio de especial relevancia para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y para la búsqueda de verdad respecto de personas detenidas desaparecidas. En este contexto, la decisión del Estado chileno de avanzar en la expropiación de parte del predio para la creación de un sitio de memoria representa un paso relevante en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Colonia Dignidad no fue solo un lugar donde se cometieron crímenes atroces, fue un dispositivo estructural de represión, encubrimiento e impunidad, sostenido en el tiempo por redes civiles, militares y políticas. Es una memoria incómoda, que interpela al poder, que exige responsabilidades y que cuestiona las continuidades de la impunidad en democracia. Impunidad que desgraciadamente está presente en los crímenes del pasado y del presente. Así lo constatamos al conocer hace 2 días el fallo que absuelve a quien disparó dejando ciego a Gustavo Gatica, a quien aprovecho de manifestar nuestra total solidaridad. Este seminario es, por tanto, un acto político y ético.
Político, porque pone en el centro la pregunta por el rol del Estado, por los límites de la justicia transicional y por las obligaciones incumplidas en materia de verdad, justicia y reparación. Ético, porque reafirma que sin archivos, sin testimonios y sin la persistencia de la sociedad civil organizada, la verdad seguiría fragmentada y la justicia seguiría siendo parcial. Aquí discutiremos el sentido del futuro sitio de memoria, el rol de los archivos como herramientas de lucha contra el negacionismo y las múltiples violencias ejercidas en Colonia Dignidad. La desaparición forzada, la tortura, las violencias político-sexuales, el sometimiento interno de los colonos y la represión sobre las comunidades campesinas. No se trata de construir una narrativa única, sino de abrir un espacio de disputa por el sentido del pasado, donde las víctimas ocupen un lugar central. Lo que esperamos de este seminario es claro, que contribuya a romper las inercias de la impunidad, que fortalezca la participación efectiva de las organizaciones de derechos humanos y que proyecte un sitio de memoria que no sea administrado desde arriba, sino construido desde la experiencia, la dignidad y la verdad. Por eso, volvemos a agradecer a quienes hoy nos acompañan y les animamos a participar del proceso de desarrollo del sitio de memoria Colonia Dignidad, informándose, reflexionando, conversando, involucrándose y apoyando el trabajo de memoria que distintas organizaciones desarrollamos a lo largo de todo Chile. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Margarita Romero. Y a continuación, invitamos a entregarnos un saludo a la representante regional de la Fundación Heinrich Böll y directora de la Oficina de Santiago, la señora Gitte Kuhlmann. Muy buenos días a todas y todos a este seminario internacional tan importante sobre memoria, archivos y prohibiciones para el futuro, debates y desafíos en torno a la colonialidad. Es un honor para mí y también una responsabilidad grande darles la bienvenida a este seminario dedicado a la memoria y al futuro del sitio de la excolonialidad. Les agradezco sinceramente su presencia hoy porque cada persona aquí es una muestra de compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad humana. Para el Plan Nacional de Búsqueda y para los tribunales, Colonia Dignidad es un lugar clave para esclarecer violaciones de lesa humanidad y avanzar en la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. Han pasado ya más de 50 años desde que se exige conocer la verdad y aunque en la última década la sociedad ha tomado mayor conciencia de los crímenes cometidos ahí, la verdad plena y la justicia integral sigue siendo metas pendientes. La reciente decisión del Estado chileno de expropiar una parte del predio para establecer formalmente un sitio de memoria, reconociendo el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, abre una oportunidad histórica. Es una invitación para pensar estratégicamente hacia el futuro, apoyándonos en la experiencia y aprendizaje internacionales también acumulados durante décadas de lucha. Pero también nos recuerda que este sitio solo tendrá sentido si se construye desde los principios de la justicia transicional con la participación activa y central de las víctimas, de sus familias y de las organizaciones de derechos humanos. Este espacio de memoria no puede limitarse a preservar el pasado. Debe contribuir a la verdad, la justicia y la reparación. Debe permitir conocer y reflexionar sobre las múltiples violaciones cometidas, las violaciones político-sexuales, el entrenamiento de agentes de estados en técnicas de tortura, el uso de fármacos, los conflictos y represalias contra las familias campesinas y el sometimiento de las y los colonos dentro de la colonia en relación con las violaciones de derechos humanos. Todo esto nos muestra que la memoria en Colonia Dignidad tiene muchas capas, muchas voces y mucha historia entrelazadas. La construcción del futuro sitio de memoria debe honrar esta complejidad y reconocer los diversos grupos, víctimas, sosteniendo a la vez el dolor, el horror, pero también la resistencia y la dignidad.
Les invito a que durante este seminario podamos escuchar con atención, dialogar con respeto y abrirnos a miradas diversas. Ojalá que estos días de trabajo, porque son 3 días, ayuden a avanzar en respuestas concretas sobre cómo construir un sitio de memoria que esté verdaderamente al servicio de las víctimas, de la sociedad chilena y de las futuras generaciones. Con este espíritu les doy desde la Fundación Heinrich Böll en Santiago de Chile nuevamente la muy cordial bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Gitte Ullmann. Y quien hoy oficia de anfitrión es el Archivo Nacional. Invitamos a la señora Patricia Buenqueo, directora del Archivo Nacional, a entregarnos sus palabras y saludos. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, un placer estar participando en esta instancia y he estado recordando a partir de las palabras de Margarita lo que fue la vinculación del Archivo Nacional con el Archivo Colonia y Dignidad en el 2017, cuando por primera vez también a mí me correspondió ir a conocer estos archivos, cuando todavía estaban en manos de la Jefatura de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, gestiones que de alguna manera fueron posibles y que después se materializaron en la entrega de estos archivos al Archivo Nacional gracias a las gestiones de la Asociación de Colonia y Dignidad. Entonces, creo que esas palabras de la importancia de la acción civil en la protección de la memoria y en la protección de los archivos vinculados a las violaciones de los derechos humanos, hay una clara manifestación de aquello en este proceso. Sin la participación de la asociación, con las gestiones que se hicieron ante el juez Cepeda para que efectivamente, una vez que él liberó los archivos de las investigaciones que estaba realizando, esos archivos se protegieran, esas gestiones y esta posibilidad que hoy día tenemos de estudiar, de acceder a estos archivos para poder seguir utilizándolos en los procesos de investigación que se encuentran abiertos y además nuevas líneas, digamos, de investigación que están siempre potencialmente posibles de investigar, que son potencialmente posibles de investigar en estos archivos. Nada de aquello sería posible si en el momento en que el juez Cepeda estaba liberando estos archivos no hubieran existido estas gestiones para que el Archivo Nacional hubiera podido hacerse cargo de este patrimonio, ¿no? Y todo el proceso que ha venido después también ha sido en gran parte, digamos, posible precisamente por esta vinculación estrecha que ha existido entre las acciones de la asociación y el Archivo Nacional. Entonces a mí me parece que este seminario marca también un hito, sobre todo ahora que está esta posibilidad de que parte de lo que fueron los terrenos de la Colonia Dignidad se consagre, se constituyan como sitio de memoria. Y este proceso, y también a partir de lo que es materialmente el archivo, a mí me parece que este proceso es un proceso que va a permanecer en permanente disputa. Yo creo que esto no es un proceso que nunca está concluido, ¿no? Me parece que aquí siempre va a haber una discusión respecto de los alcances de lo que podemos materialmente hacer en temas de verdad y en temas de justicia, pero yo creo que lo más importante es que se mantenga esta convicción de que es un proceso necesario, de que seguimos siendo todos partícipes y tenemos una responsabilidad, no solo, digamos, desde los cargos, desde los lugares en los que uno pueda, digamos, hoy día estar, sino que yo creo que hay una responsabilidad ética como personas de cómo efectivamente nosotros logramos avanzar en una mayor comprensión de todo lo que ocurrió, de los alcances, de lo que fueron las acciones de Colonia y Dignidad, inclusive antes del año 73. Yo creo que uno no deja de sorprenderse, ¿no?, de cómo efectivamente hay una especie de educación de digamos, de nuestras instituciones represivas en el contexto de lo que fue su vinculación con Colonia y Dignidad. Entonces,
creo que la existencia de toda esta posibilidad de seguir avanzando, de estar hoy día en esta instancia, son posibles precisamente porque hay grupos de la sociedad civil que no han abandonado esta lucha. Y yo agradezco esa posibilidad porque sin esas acciones no habríamos tenido nunca la posibilidad de rescatar lo que se entiende que es un archivo de la represión. En mi opinión estrictamente no lo es porque es un archivo privado, pero que de alguna manera manifiesta los alcances de lo que fue la represión en Chile en su forma, digamos, más extrema, ¿no? En su forma más cruda. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero poner el énfasis en la importancia de las acciones que ustedes como, digamos, como representantes, como personas de la sociedad civil puedan seguir emprendiendo para que estos procesos se mantengan abiertos por todo el tiempo que sea necesario hasta que podamos avanzar de la manera más amplia posible en los procesos de verdad y justicia. Así que yo espero que tengan una buena jornada acá en el Archivo Nacional y que también en los días consiguientes puedan llegar a importantes acuerdos, a importantes consensos respecto de cómo seguir fortaleciendo las acciones que han venido haciendo desde sus inicios. Así que muchas gracias. Yo lamento no poder acompañarlos, pero espero que sean muy fructíferas las conversaciones que puedan tener aquí hoy día. Así que bienvenidos. Agradecemos las palabras de Patricia Buengueo del Archivo Nacional. El Seminario Internacional Memorias, Archivos y Proyecciones para el Futuro, Debates y Desafíos en torno a Colonia Dignidad, se realiza del 15 al 17 de enero en Santiago y en Talca. En Talca trabajaremos junto a las organizaciones y sitios de memoria del Maule para hacer un taller de diseño participativo en torno a la propuesta para el sitio de memoria Colonia Dignidad. Ya hemos programado una visita guiada al sitio de memoria de la ex Colonia Dignidad. Hoy se realiza la jornada destinada a Santiago, en donde vamos a tener los siguientes paneles de debate. Iniciamos con el panel 1, Desafíos y oportunidades para el desarrollo del sitio de memoria Colonia Dignidad. Luego tendremos un break para tomarnos un café a las 11:30 horas y luego seguimos con el panel 2, Avances del derecho a la verdad y el rol de los archivos en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colonia Dignidad. Dejo con ustedes al panel número 1, Desafío y oportunidades para el desarrollo del sitio de memoria Colonia Dignidad, moderado por Karen Sea, miembro de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad e integrante del equipo de coordinación de la Red de Sitios de Memoria. Y los siguientes panelistas: Verónica Torrás, de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria; Pietro Esferaza, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; Lelia Pérez Valdés, de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Vamos a partir con Verónica, luego Pietro y finalmente Lelia Pérez. Entonces vamos a presentar a Verónica Torrás. Verónica es licenciada en Filosofía por la UBA, con especialización en Memorias Colectivas, Derechos Humanos, Resistencias. Ha publicado sobre análisis del discurso en derechos humanos. Actualmente dirige Memoria Abierta, una organización clave en la preservación y promoción de la memoria histórica en Argentina, y yo sumaría también en América Latina, porque han sido un referente para varios de los sitios que hemos iniciado también este trabajo a lo largo de los años. Es coordinadora de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, RESLAC. Ya está, sí. Bueno, buenos días a todas, todos. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, a Margarita particularmente por esta invitación, a todo el equipo de trabajo de la asociación, bueno, al Archivo Nacional también
para mí particularmente, que trabajo en una organización de derechos humanos que se ha especializado en el trabajo justamente con archivos desde la sociedad civil. También me parece muy interesante que este seminario empiece en este lugar. Y bueno, comparto totalmente y tengo muchas ganas de escuchar el panel que viene también en relación a, bueno, en qué medida los archivos han podido hacer grandes aportes a estos procesos, tanto los archivos estatales como los archivos de sociedad civil. Me pidieron una especie como de balance y algunas perspectivas o desafíos en relación más a la región de América Latina y el Caribe, en función justamente de esta posibilidad de coordinar en realidad de manera colectiva junto con otras organizaciones también esta red de sitios de memoria de América Latina y el Caribe desde hace ya varios años. Quería compartir algunas reflexiones para ver si sirven en términos de lo que entiendo que es el propósito del seminario. En primer lugar, yo pensaba en términos de balance a nivel regional. O sea, es muy difícil también hacer un balance a nivel regional en poco tiempo. Obviamente lo que voy a ir señalando son de alguna manera grandes rasgos, grandes trazos. Pero me interesaba un poco empezar un poco con qué es lo que se logró avanzar. Pensando un poco desde las transiciones hasta aquí, desde las transiciones de las dictaduras a las democracias, desde los procesos de paz en nuestra región en las décadas del 80 y el 90, que en primer lugar, ¿qué es lo que se ha logrado avanzar? Creo que sí se ha logrado avanzar en procesos de esclarecimiento. Una vez iniciadas las transiciones, el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las dictaduras o de los conflictos armados internos, se convirtió, digamos, la cuestión del esclarecimiento se convirtió en un objetivo político como de primer orden. Creo que la gran portadora de esta demanda de verdad y de justicia también, porque las dos demandas aparecieron como asociadas de manera inescindible, fue la comunidad de víctimas, de sobrevivientes, de familiares, pero en esta primera instancia creo que, sobre todo en relación con la agenda de esclarecimiento, fueron los estados los que definieron ciertas iniciativas que marcaron un poco el rumbo, ¿no?, en estas etapas de la transición. Y creo que sobre todo lo que podríamos llamar como la gestión del pasado traumático en ese contexto se realizó fundamentalmente por medio de dispositivos de justicia transicional que fueron en gran medida en nuestra región las comisiones de verdad, que se iniciaron en este periodo. Y la primera experiencia fallida en el 82 en Bolivia, pero luego la Comisión de la Verdad en Argentina en el 83, más tarde la primera experiencia de Comisión de Verdad en Chile. Creo que de allí surgieron ciertos compromisos, ¿no?, en términos de memoria, ciertos consensos en torno del rechazo a la violencia de Estado. Al mismo tiempo, también en este periodo, los primeros procesos de paz y los primeros consensos también en torno de poner fin, digamos, a la guerra. Y quería volver a este punto porque me pareció interesante que se rescata mucho la cuestión de cómo ligar también con la colonia Dignidad a este proceso de justicia transicional a nivel regional, y quería rescatar esto porque creo que las comisiones de verdad tuvieron un rol importante en la identificación justamente de los sitios que funcionaron como sitios de cautiverio, de tortura y de exterminio en nuestra región. En la identificación, en el reconocimiento, hicieron las primeras visitas oficiales
a algunos de estos lugares, escucharon a las víctimas y buena parte del relato de las víctimas consistió en reconstruir lo que habían sido sus vivencias y sus experiencias en estos lugares específicamente. Entonces creo que hay un rol ya desde los 80 de estas comisiones de verdad y de la justicia transicional en relación con estos espacios que más tarde se convirtieron en sitios de memoria. También creo que en los pocos países donde se logró en las transiciones, fundamentalmente en Argentina, avanzar con procesos de justicia, también estos procesos de justicia tuvieron una importancia en relación con estos sitios, porque generaron nuevamente, ¿no?, procesos de identificación judicial, escucharon nuevamente a las víctimas y en gran medida los procesos judiciales, de hecho, por ejemplo, en el caso de Argentina, se organizaron en torno de los circuitos represivos y los lugares que funcionaron dentro de esos circuitos represivos como centros de detención y de tortura. Entonces, ese era un primer punto que me parecía como importante de rescatar. Después, bueno, el otro punto que quería rescatar, más allá de que, bueno, pasamos luego en la región por una etapa de retrocesos en términos de impunidad, lo pienso tal vez más en relación al Cono Sur, pero bueno, Argentina sancionó, ¿no?, las leyes de obediencia de vida y punto final, Uruguay aprobó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, se pierde el primer referéndum convocado para revocar esa ley. En Chile, en Brasil, pienso, siguieron rigiendo de alguna manera las cláusulas de impunidad vigentes desde las transiciones. Pienso ¿no?, hay un periodo en los años 90 en el cual de alguna manera podemos pensar que se refuerza esta lógica de clausura de la justicia de estas transiciones negociadas en la región. Y tal vez justamente la detención de Pinochet en Londres en el 98, de alguna manera creo que cierra este periodo y abre la posibilidad, también ahí con la justicia transicional como una clave importante para esa reapertura, abre la posibilidad de un nuevo periodo, creo, ¿no?, donde se empiezan a dar, bueno, de hecho se dan todas las comisiones de verdad de segunda generación, podríamos decir, después van a venir algunas más, pero bueno, la Comisión de Verdad de Perú, de Paraguay, las segunda y tercera de Chile, la de Uruguay, la de Brasil, el restablecimiento del proceso en Argentina, el inicio de procesamientos judiciales en Chile, algunos en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, con muchas dificultades en muchos casos, pero y de estas comisiones de verdad surgen también recomendaciones específicas que también me parece interesante rescatar en relación justamente con los sitios de memoria y con la necesidad de que los estados reconozcan estos espacios y además asuman políticas públicas proactivas en relación con este tema. De alguna manera la explosión, entre comillas, ¿no?, en torno de los sitios de memoria, de la creación de sitios de memoria, creo que corresponde, ¿no?, en gran medida a este periodo de inicios, digamos, de este siglo. Entonces, bueno, poco para resumir esta parte, me parece que tuvimos algunos avances en procesos de esclarecimiento que tuvieron impacto en relación con sitios de memoria. Tuvimos algunos avances en procesos de justicia que también impactaron en los sitios porque además le dieron a los sitios este sentido, digamos, un sentido adicional, que era el sentido de convertirse en espacios que tenían una dimensión probatoria importante para el avance de estas causas judiciales.
Hubo avances en términos de procesos de reparación simbólica y esto también tuvo impacto en relación con los sitios, porque en gran medida los sitios surgieron inicialmente dentro de este marco de la idea de la necesidad de una reparación simbólica hacia los colectivos de víctimas, pero hacia el conjunto de la sociedad. Y creo que también estuvieron siempre marcados en gran medida por por el objetivo de la no repetición, ¿no? Creo que también fue como un gran paraguas que le dio sentido a la idea de resignificar estos espacios. Bueno, hice este breve recorrido porque creo que los sitios de memoria son indisociables en nuestra región, particularmente, justamente de las demandas de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Este me parece un punto importante de la identidad, digamos, de los sitios de memoria en América Latina y el Caribe, que la diferencia de procesos y sitios, digamos, de creación de sitios de memoria en otros lugares del mundo. Bueno, en relación a los sitios puntualmente, creo que en las últimas 2 décadas, ¿no? Posiblemente 2 décadas y media, como decía, se desarrollaron múltiples iniciativas memoriales en nuestra región en torno de sitios. Hubo creación de sitios y de museo de memoria por parte de los estados en varios de los países de la región, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Colombia. Hubo, digamos, estos compromisos asumidos por los estados en materia de sitios, en muchos casos derivaron justamente, como decía antes, de las recomendaciones formuladas por las comisiones de verdad, de la participación de los estados en instancias del derecho internacional de los derechos humanos. Al mismo tiempo también jueces y magistrados ordenaron en sus fallos, también en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la construcción de monumentos públicos u otras medidas de reparación simbólica vinculadas con la creación o la protección de sitios especialmente significativos para la comunidad de víctimas y para las comunidades nacionales. Y resaltaron además la importancia de este carácter probatorio de estos espacios y la necesidad de que fueran rescatados y protegidos como objeto de procesos sociales y comunitarios de memorialización. Y estos procesos, digamos, esta activación de los estados en relación con esta agenda, creo que estuvo en gran medida en nuestra región inserta en procesos de demanda y de participación de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas. Esta es otra característica muy fuerte de nuestra región y es que en general el avance del Estado en esta agenda estuvo permanentemente como apalancado en esta demanda de la sociedad civil. Por otro lado, en nuestra región también, esta es otra característica también creo que la hace distintiva, se desarrollaron numerosas iniciativas en relación con sitios de memoria de carácter comunitario, concebidas y gestionadas por víctimas directas, por sus familiares, por comunidades de base, por activistas y militantes de derechos humanos, por agrupaciones de exprisioneras y prisioneros, por familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, por otros actores sociales afectados por hechos de violencia, que asumieron, digamos, la tarea de memoria como una estrategia de resistencia y de reconocimiento y dignificación. Entonces, creo que podemos decir que un poco como producto de este compromiso de los estados, empujado desde la sociedad civil y empujado por el marco de la justicia transicional, y por un gran esfuerzo de la comunidad, hoy existe un número considerable de sitios, de lugares de memoria en nuestra región, sin que preexista en la inmensa mayoría de los países una regulación específica en esta materia. O sea, este desarrollo se dio por fuera de estas regulaciones. Y en todo caso, las políticas creo que han sido un poco una especie de flujo y reflujo, han estado como sujetas a una especie de flujo y reflujo. Bueno, como decía, algunos sitios, como decía entonces, fueron generados por instancias
gubernamentales. Voy a ir directamente a otro punto porque si no se va a hacer un poco demasiado largo, pero quería marcar un poco cómo en el caso de los sitios de memoria en nuestra región tenemos un panorama bastante heterogéneo de experiencias. Sitios de memoria estatales que son gestionados íntegramente por algún segmento de la burocracia estatal. En general se trata de burocracias nuevas o creadas ad hoc y muchas veces recurriendo a militantes del mundo de los derechos humanos. Sitios de memoria estatales con una integración formalizada de la sociedad civil en sus sistemas de gestión o en sistemas de consulta. Sitios de memoria comunitarios que no se vinculan con el Estado y se sostienen de modo autónomo. Sitios de memoria comunitarios que se vinculan con el Estado por medio de mecanismos de reconocimiento formalizado y en algunos casos porque reciben ingresos parciales para su sostenimiento. Sitios de memoria privados, sostenidos con fondos de la comunidad internacional en general. Es decir, tenemos muchos modelos para observar en la región. Esto me parecía algo importante. Y quería marcar algunas cositas antes de terminar, se me hizo un poco largo, pero algunos desafíos, algunos aprendizajes de estos años a nivel de la región. Creo que la cuestión de la institucionalización de las políticas de memoria en general y de la demanda específica en relación a los sitios de memoria, que ha sido como una gran demanda de las organizaciones durante todos estos años, también cuando se efectiviza, bueno, genera sus problemas. O sea, no es que se institucionaliza y se acaban los problemas, se institucionaliza y empieza una nueva agenda, en todo caso, de problemas. Entonces yo creo que hay una cuestión que tiene que ver un poco como cómo lidiar con la institucionalización de estos procesos. Porque además esta institucionalidad reclamada, siempre imperfecta, como bueno, ejerce en gran medida una especie de captura de la energía social que estaba detrás de ese proceso de reclamo, de demanda, de la institucionalización. Entonces, creo que, bueno, ahí hay un punto donde un primer desafío, digamos, porque también el ingreso a la lógica de la institucionalización supone empezar a negociar con esto, bueno, con ciertas lógicas, con ciertas temporalidades, con ciertos objetivos que tal vez son divergentes o no necesariamente convergentes en todos los puntos con las demandas, digamos, de las organizaciones. Y por otro lado, creo que en la región también hemos visto cómo se generan problemas, por un lado, cuando se institucionaliza una política de memoria, por ejemplo, bueno, un museo de memoria nacional, como nos pasó con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, por ejemplo, creado en el marco de la Ley de Víctimas, un museo nacional para dedicarse a justamente hacer avanzar una agenda de memoria en el país. Hay un cambio de ciclo político en el país y esta institucionalidad es capturada por la derecha y que empieza a generar una agenda propia en esa institución. Entonces, bueno, este es un desafío con el cual nos hemos encontrado y creo que es un desafío que tenemos, bueno, hoy de hecho lo tenemos en Argentina muy claramente. El nuevo gobierno, por ejemplo, ha planteado la necesidad de hacer un cambio del guión del Museo del Sitio de Memoria de la ESMA. Entonces, este es un tema, ¿no? Uno genera la institucionalidad, pero esa institucionalidad está sujeta a los cambios de ciclos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando los ciclos políticos son favorables a las agendas de las organizaciones, tampoco es que esto está exento de problemas, ¿no? También esto viene con sus problemas, incluso cuando funciona, porque también la institucionalización de ciertas políticas tiene efectos a veces paradojales, ¿no? En términos de, se me voy a extender mucho en esto, pero si quieren después en otro momento lo hablamos, pero creo en el caso de Argentina nosotros hablando mucho con jóvenes nos hemos encontrado
donde, por ejemplo, funcionó muy bien durante casi 2 décadas la política de memoria en el contexto del sistema educativo, nos hemos encontrado con que esto generó ciertos anticuerpos en los jóvenes porque, claro, el relato de las organizaciones pasó a ser el relato oficial. Y esto no es que esto sucede sin consecuencias, sucede con consecuencias, y parte de las consecuencias son que uno pasa a ser un poco la policía de la verdad, entre comillas, y los jóvenes empiezan a sentir un poco eso y empiezan a generar sospechas frente a este relato que se convierte de golpe en un relato oficial, mientras estuvo durante años en la resistencia, era un relato que parecía, con el cual había un mayor nivel de empatía por parte de ciertos grupos sociales, y de golpe se convierte en un relato que empieza a generar resistencias en diferentes sectores. Yo creo que hay muchas cosas para pensar respecto de la institucionalización, los beneficios, los riesgos. Al mismo tiempo, esta era una demanda fuerte de las organizaciones. Entonces, también hay que hacerse cargo de que esa demanda existía y que también es cierto que muchas de estas políticas, entre ellas creo yo la de los sitios de memoria, sin un apoyo estatal, son muy difíciles de sostener en el tiempo. Entonces, bueno, ahí paso por ahí solo muy breve a esto, ¿no? Que es la otra cuestión que muchas veces hablamos, esta un poco tensión entre la autonomía y la sustentabilidad, porque también ha habido una fuerte defensa de la autonomía por parte de las organizaciones en la gestión de estos espacios muchas veces, o el intento de, esto es algo que desde la red regional nosotros en su momento trabajamos mucho, que es pensar un poco como un recurso estratégico el hecho de, y para consolidar, digamos, una relativa independencia o autonomía, incluir en las gestiones directivas de los espacios de memoria a las organizaciones, ¿no? Esto de hecho se logró y yo creo que ha tenido un cierto valor en términos contracíclicos, ¿no? Que cuando ha habido un cambio de ciclo político ha habido algunas ciertas defensas que se lograron hacer desde esos espacios institucionales. También creo que hasta un cierto punto, porque hoy en Argentina estamos viendo que esto nos rebasa, o sea, es muy difícil seguir conviviendo en ciertas instituciones y ya. Entonces, bueno, parte de los desafíos creo que tienen que ver también con esta cuestión de la autonomía, de la sustentabilidad, qué ecualización se puede hacer entre autonomía y sustentabilidad, qué capacidad tienen de sostenerse estos proyectos de sitios sin recursos estatales. La otra cosa que señalo, que creo que fue un recurso interesante en la región, es no hacer solamente una apuesta a las políticas nacionales, apostar a que las políticas de memoria se desarrollen también a nivel subnacional, también a nivel municipal, generar en ese sentido redes múltiples que permitan también que en momentos contracíclicos esto genere algún tipo de sistema de defensa y de protección. Creo que estamos en un momento, bueno, no hace falta que diga mucho sobre esto, pero muy crítico en la región, para Chile también, como decía Margarita, también en este momento, por un lado está esta posibilidad de este decreto de expropiación, que es una gran oportunidad de avanzar en la construcción de este sitio, al mismo tiempo con la perspectiva de la asunción de un nuevo gobierno que posiblemente tenga una agenda absolutamente antagónica con la que vienen planteando aquí las organizaciones. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que la labor de los sitios de memoria se ejerce y está llamada a actuar en este nuevo escenario y va a ser afectada por este nuevo escenario, como ya lo ha sido en varios otros países de la región, incluido la Argentina, donde el desmantelamiento, el desfinanciamiento, el vaciamiento y ahora una política agresiva en términos de modificación de, por ejemplo, como les decía, los guiones, por ejemplo, el sentido mismo de los espacios está siendo también, atacada, afectada desde el gobierno nacional, que hace política con los sitios también. Nada, eso. Perdón por lo largo. Gracias. Pietro Ferraz. Es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso, máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y doctor
en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y es, esto es muy importante, es profesor asistente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación se relacionan con el derecho internacional de los derechos humanos y la justicia transicional. Cada uno tiene 20 minutos, pero se pasó 3, pero no importa. 3. ¿Te pasaste? Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por la presentación. Quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia y Dignidad y especialmente a doña Margarita Romero por haberme invitado a participar de este seminario. Es un honor para mí estar acá. Gracias, Karen, por moderar y también saludo a mis copanelistas y gracias al Archivo Nacional por prestarnos este estupendo espacio. A mí se me ha solicitado realizar una reflexión sobre los nexos que existen entre, o que podrían existir entre el sitio de memoria Colonia y Dignidad y los diversos pilares de la justicia transicional, que son la justicia, la verdad, la reparación, la garantía de no repetición y la memoria desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Todo eso en 20 minutos. Misión imposible, pero vamos a ver qué se puede hacer. Para tal efecto, yo he dividido mi exposición en dos partes. En la primera parte voy a tratar de esbozar algunos estándares internacionales sobre los sitios de memoria y tratar de relacionarlo con Colonia Dignidad. Y en la segunda parte voy a realizar algunas consideraciones críticas en cuanto a las relaciones que median entre los sitios de memoria y los pilares de la justicia transicional ya mencionados. Siguiente lámina. Bien, abordemos entonces la primera parte, ¿no? En cuanto a estándares internacionales específicos sobre el sitio de la memoria, la Comisión Interamericana tiene una resolución bastante interesante que se refiere a las políticas públicas de memoria en las Américas. Las políticas públicas de memoria se definen como las intervenciones que están relacionadas con el reconocimiento de los hechos por parte del Estado y de su responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. Por lo tanto, las políticas de memoria comprenden una serie de actividades que están destinadas a reivindicar y a conservar la memoria, la dignidad de las víctimas, a difundir la memoria, a preservarla y obviamente a promover una cultura de los derechos humanos, de la democracia, todo lo anterior orientado a la no repetición. Todo esto, según la Comisión Interamericana, debe realizarse en base a evidencia testimonial o documental y siempre con la participación de las víctimas y de la sociedad civil. La Comisión Interamericana tiene estándares específicos vinculados con los sitios de memoria y cuenta esta resolución con una definición interesante de los sitios de memoria, que se definen como lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde esas violaciones se resistieron o que por algún motivo diverso, ¿no?, las víctimas o las comunidades consideran que se trata de lugares donde se puede y se debe quizás repensar, recuperar y transmitir la memoria sobre procesos traumáticos, lugares donde se puede y se debe homenajear y reparar a las víctimas. Ahora bien, en relación con los sitios de memoria, la Comisión Interamericana tiene varios estándares específicos. Voy a enumerarlo, voy a decir más o menos qué entiende la Comisión por esto y luego tratar de hacer vínculo con Colonia y Dignidad, a ver si le hace sentido. Son algunas reflexiones. ¿Cuáles son esos principios? Seguridad jurídica primero, segundo, identificación y señalización, tercero, construcción, recuperación y preservación, cuarto, gestión sustentable. Bien, siguiente lámina. En cuanto a la seguridad jurídica, básicamente lo que se exige es que los sitios de memoria cuenten con un marco normativo adecuado, que regule no solamente su creación, sino que también su preservación y, muy importante, como lo planteaba la compañerista que me antecedió, la gestión, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo lo primero que quisiera rescatar respecto a este punto es la lucha de la sociedad organizada para que Colonia Dignidad se transforme en un sitio de memoria. Actualmente Colonia Dignidad tiene reconocimiento formal de monumento histórico bajo la ley de monumentos nacionales. ¿Qué ventaja normativa tiene esta declaratoria? Bueno, por un lado, hay un reconocimiento jurídico formal por parte del Estado y por otra parte, esta normativa regula algunas restricciones que los propietarios del sitio, en este caso, deben cumplir y que supuestamente están destinados a la preservación y la conservación del lugar.
Sin embargo, también como planteaba mi copanelista, la ley de monumentos nacionales no es un mecanismo de justicia transicional, no tiene enfoque de derechos humanos, no contempla mecanismos específicos pensados para tal efecto. Sí que es cierto que creo, no sé si lo comparten, el Consejo de Monumentos ha tratado de interpretar esto en relación con los sitios de memoria con enfoque de derechos humanos, pero la normativa en sí misma tiene ese defecto. Bien, la expropiación, ¿no es cierto? Como se comentaba al principio en las presentaciones, el Ejecutivo, este Ejecutivo, digamos, anunció la expropiación de 117 hectáreas del total de Colonia Dignidad, y lo que se pretende expropiar son una serie de polígonos, se le llama en el decreto, que son especialmente importantes en relación con las afectaciones de los derechos humanos que ocurrieron en el lugar. Así, por ejemplo, esos polígonos incluyen la casa de Paul Schaeffer, el hotel, el hospital, la bodega de papas, la bodega de heno, la portería de acceso, la lechería y otros polígonos en que se ubican las fosas. Todos esos lugares tienen una tremenda significación por lo que ocurrió allí. No puedo detenerme en cada uno de ellos. Pero claro, la expropiación en la Constitución chilena de 1980 es un límite al derecho de propiedad que está ultra protegido por la Constitución. La expropiación no es un mecanismo de justicia transicional. Yo no digo que no haya que expropiar, simplemente estoy tratando de individualizar los problemas, ¿no? Y además, si ustedes leen el 19 número 24 de la Constitución, otorga un montón de facultades a los dueños expropiados, entre otras la facultad de incluso impugnar la legalidad del acto o incluso de objetar el monto de la indemnización, y todo eso podría dar lugar a procedimientos judiciales que no tienen ninguna lógica de derechos humanos y que podrían demorarse mucho. Entonces yo aquí no quiero ser el aguafiesta, pero hay que tener en cuenta, digamos, estas dificultades, y lo discutíamos al principio, son dificultades que ya se están manifestando. Entonces, bien con la expropiación, pero ojo con los desafíos institucionales que existen, digamos. Bien, siguiente lámina. Ya, identificación y señalización. La idea de este principio es que los sitios de memoria deben ser marcados como tales, tienen que ser objeto de reconocimiento y de acceso público, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde el punto de vista normativo, Colonia Dignidad tiene un reconocimiento, lo dije anteriormente, no solamente en la declaratoria de Monumento Nacional, sino que también hay remisiones de las comisiones de la verdad, han habido declaraciones de órganos del Ejecutivo, y hay referencia a Colonia Dignidad en muchos procesos judiciales, así que reconocimiento yo creo que hay. Ahora, claro, los problemas quizás están más desde el punto de vista material, ¿no es cierto? Porque la idea, creo, sería tratar de garantizar el acceso físico del público mientras se tramite el procedimiento de expropiación. Entiendo que las organizaciones de la sociedad civil han propuesto que el Estado actúe como mediador con las empresas propietarias de del predio, digamos, y que se diseñe un protocolo de acceso transitorio, pero no sé muy bien en qué está eso. Y por otra parte, el principio del estándar también indica que el lugar contemple señalética que indique que es un sitio de memoria y que tenga otra información relevante, como por ejemplo la individualización de los componentes del sitio, la importancia que tienen, etc. Eso es importante para efectos de reconocimiento. Bien, tercer principio, construcción, recuperación y preservación. La idea obviamente es recuperar los sitios, eventualmente restaurarlos y tratar de identificar incluso qué tipo de construcciones anexas deberían hacerse para que todo lo anterior sirva para preservar el sitio con fines patrimoniales y en este caso también con fines forenses. Respecto de este punto, entiendo que las organizaciones de la sociedad civil han propuesto que se realice un diagnóstico patrimonial, ¿no es cierto?, en que intervengan todos los órganos del Estado que puedan tener competencia en la materia, como el Consejo de Monumentos, el Consejo Nacional de Conservación y Restauración. Y obviamente no es ninguna novedad, no es nada del otro mundo, pero esto sí que tiene muchos desafíos, porque en el fondo los espacios son muy grandes, tienen mucha extensión, son muy diversos y las necesidades de conservación de cada uno de esos componentes son complejas. Bien, la gestión, que ya lo adelantaba, el principio, básicamente, el principio de la Comisión Interamericana dice que el Estado debe garantizar la gobernanza, una buena gobernanza del sitio de memoria. Son estándares generales, por suerte, que hay que aplicarlo a nivel local. Entonces, el Estado debería diseñar un mecanismo de financiamiento y también aportar un diseño institucional que garantice el funcionamiento sostenido en el tiempo
del sitio. Y la idea, obviamente, es preferir que la administración, la gestión, sea realizada por las organizaciones de la sociedad civil. Respecto de Colonia Dignidad, también la sociedad civil ha destacado la necesidad de que se realice un plan de gestión integral que aborde a lo menos 4 dimensiones que yo creo que son clave, ¿no? La primera es qué hacer para valorizar Colonia Dignidad como sitio de memoria en el futuro. En segundo lugar, qué hacer para vincular Colonia Dignidad con diferentes tipos de público, realizando una diversidad de actividades de memorialización. En tercer lugar, ¿cuál es el papel que Colonia Dignidad debería cumplir en términos de investigación y archivo? Y en cuarto lugar, la colaboración que Colonia Dignidad como sitio de memoria debería desempeñar en relación con los tribunales de justicia y con el Plan Nacional de Búsqueda. Son 4 ejes que propone la sociedad civil y que a mí me parecen muy atingentes. Desafíos de la gestión sustentable del lugar. Entiendo que aun cuando esto se expropie, todo sea exitoso, las actividades de memoria van a tener que coexistir con las actividades económicas que las empresas van a seguir realizando en el lugar. Eso es un desafío. ¿Cómo compatibilizar eso? El financiamiento adecuado. El esquema de financiamiento de los sitios de memoria en Chile es muy precario. En muchos casos incluso existen algunos fondos concursables que razonan con una lógica de competencia entre las organizaciones, que no es la idea, pero así en la realidad. Los recursos son limitados, entonces la pregunta es aquí, ¿cómo financiar esto? La memoria antagónica. Colonia Dignidad tiene pluralidad de víctimas muy diversas. ¿Cómo se va a desempeñar el sitio de memoria ante esas memorias antagónicas que existen, nos guste o no nos guste? Entonces son todos desafíos. Bien, segunda parte de la pregunta en los 8 minutos que me quedan, voy rápido, ¿no? Entonces la idea es ver pilares de la justicia transicional y Colonia Dignidad. Esa es un poco la idea. El primer pilar es el pilar de la justicia. En términos muy generales, la justicia, ustedes lo saben, yo creo, tiene que ver un poco con las obligaciones que tiene el Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y de evitar la impunidad. Y aquí, claro, Colonia Dignidad, yo creo que el vínculo entre Colonia Dignidad y justicia es evidente. Se han tramitado una multiplicidad de procesos judiciales por las atrocidades que se cometieron en el enclave durante la dictadura. Hay también otro grupo de procesos judiciales por los abusos sexuales que Paul Schaeffer y otros jerarcas cometieron en contra de niños chilenos y alemanes. Entonces, ya hay muchos procesos judiciales con condena. Entonces, esto es un logro, ¿no? Creo yo que hay que destacarlo como tal porque no ha sido fácil. Sin embargo, la justicia no ha concluido. Es un proceso en curso. Entiendo que hay un proceso judicial en marcha y no cabe descartar la posibilidad de nuevas investigaciones, nuevos procesos, nuevas querellas. Entonces, Colonia Dignidad es un lugar fundamental para que se puedan realizar diligencias probatorias y no cabe descartar desde ningún punto de vista la posibilidad de que se puedan encontrar hallazgos en el lugar, ¿ya? Entonces es un sitio que tiene una importancia trascendental para tal efecto. El mejor ejemplo son las fichas, ¿no?, que planteaba la directora de... O sea, eso es una cosa increíble, o sea, y eso se encontró ahí. Entonces existe posibilidad es un lugar que puede aportar pruebas y vestigios y en fin, ¿no? Quizás restos, ¿no?, de nuestros desaparecidos o desaparecidas. De hecho, la Colonia Dignidad es un sitio de interés para el Plan Nacional de Búsqueda. Entonces, me parece a mí que la conexión justicia-Colonia Dignidad es súper evidente. Verdad, ¿no? Bueno, el derecho a la verdad lo sabemos, ¿no es cierto? Es el derecho que tienen las víctimas, pero también toda la comunidad, la sociedad en general, de buscar, digamos, información sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el pasado reciente. Entonces yo me pregunto, ¿qué sabemos respecto de Colonia Dignidad y qué no sabemos? ¿No? Sabemos que fue un sitio de prisión política, tortura y desaparición forzada. Sabemos que habían vínculos evidentes entre los jerarcas de la colonia y las entidades represivas de la dictadura, con la DINA especialmente. Sabemos que se cometieron muchas atrocidades. Sabemos que existen varias categorías de víctimas, ¿no? Y eso sí me gustaría particularizarlo para quienes no lo saben, porque el público puede que sea muy diverso, ¿no? Por un lado están las personas residentes de la colonia de nacionalidad alemana que llegaron al enclave y aquellas que nacieron ahí y que fueron sometidas a muchos vejámenes de variada índole, trabajo esclavo, separación familiar, abusos sexuales, etc. Luego están los habitantes del sector, en los cuales por un lado están niños y niñas que fueron abusados sexualmente, hijos de residentes que recurrieron a los servicios de la escuela y del hospital que fueron sustraídos ilegalmente, los familiares de los campesinos residentes del lugar,
respecto a los cuales se les expropiaron los predios que luego conformaron la colonia. Y la última categoría, la tercera categoría, gran categoría, son las víctimas de la dictadura. Entonces hay una pluralidad de víctimas. Entonces, bien, yo creo, o sea, las limitaciones de la verdad en Chile se manifiestan con especial énfasis respecto de Colonia Dignidad. Las comisiones de la verdad que se implementaron en Chile tuvieron un mandato temporal delimitado. Eso hizo que puede que existen muchas víctimas que no aportaron su relato a las comisiones de la verdad. Y ese punto específico respecto de la colonia creo que podría tener especial significación debido a la pluralidad de víctimas a las que acabo de hacer referencia. Entonces, creo que la consolidación de Colonia Dignidad como sitio de memoria puede diversificar, complejizar y multiplicar el papel que un sitio de memoria puede desempeñar en relación con la verdad. ¿Ha habido alguna iniciativa de plantear una comisión de la verdad ad hoc respecto de Colonia Dignidad? Yo creo que esa es una propuesta muy interesante que debería implementarse. Otro tema es si existe el clima político para implementar una iniciativa de esa índole, pero yo creo que desde quienes nos dedicamos a los derechos humanos no podemos dejar de ser utópicos, ¿ya? Y de plantear estos temas una y otra vez. Bien, en cuanto a la reparación es un derecho humano autónomo e independiente cuyos titulares son las víctimas y aquí el Estado lo que debe hacer es garantizar una serie de medidas simbólicas y materiales que se complementen entre sí. El problema de las víctimas de la Colonia Dignidad es que no hay políticas de reparación específicamente relacionadas con las afectaciones de esa categoría de víctima. Lo que hay obviamente y que se aplica son las políticas de reparación de la dictadura que se aplican a las víctimas que de una u otra forma están vinculadas con Colonia Dignidad, pero en la pluralidad de víctimas que mencioné hay algunas que nunca han sido beneficiarias de ningún tipo de medida de reparación. Ahora, desde otro punto de vista, creo que la consolidación de memoria de Colonia Dignidad como un sitio de memoria, sin duda alguna, es una medida de reparación simbólica que tiende, digamos, al reconocimiento y a la dignificación de todas esas víctimas y que también beneficiaría a las comunidades locales del sector y a la sociedad chilena en general. Bien, la memoria es en sí mismo un pilar más de la justicia transicional. Hay mucha literatura sobre la memoria. A mí me gusta definirla como las formas en que los pueblos y las personas construyen sentido y relacionan violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado con el presente, ¿no? Con el objeto de recordar y conmemorar esas afectaciones. Y por lo tanto la memoria implica la serie de actividades que están destinadas hacia esa finalidad. Yo creo también que la memoria es un derecho humano en sí mismo, que desde el punto de vista individual nos da esa facultad, nos da la facultad de conmemorar el pasado, de tomar una posición política frente a los hechos del pasado y de exteriorizar esa posición política y que incluso tiene una dimensión colectiva, porque implica, digamos, la construcción de una memoria mancomunada dentro de un grupo social determinado que surge de la interacción de sus integrantes. Entonces, perdone por lo filosófico, pero ¿por qué lo planteo? Porque yo creo, una vez más, que la consolidación de Colonia Dignidad como sitio de memoria podría contribuir mucho a desarrollar esa dimensión individual y colectiva del derecho a la memoria. Yo creo que Colonia Dignidad tiene que convertirse en un sitio en que las víctimas, las comunidades y la sociedad en general puedan realizar actividades de conmemoración, puedan reflexionar sobre las atrocidades que allí ocurrieron, puedan reflexionar sobre la violación a los derechos humanos que ocurren en el presente y para que sea necesario y para que esto sea posible es necesario cumplir con todos los estándares que vimos a propósito de los sitios de memoria. Y por último, las garantías de no repetición, que las dejé para el final, pero que son muy importantes, y que básicamente son todas aquellas medidas y políticas públicas que el Estado tiene que implementar para evitar que se reiteren violaciones a los derechos humanos. Entonces aquí, claro, un académico, ¿no?, que se dedica a revisar literatura, uno ve que en la literatura sobre la justicia transicional se repite como un karma, ¿no es cierto?, que los sitios de memoria contribuyen a la no repetición. Pero también hay literatura muy crítica con esto, un poco lo planteaba también mi copanelista, en el sentido de que es muy difícil de lograr. Primero es muy difícil de medir, ¿no? Es muy difícil de medir la real eficacia que tienen las políticas de memoria en la consolidación de una conciencia sobre los crímenes del pasado.
Pero luego las políticas de memoria compiten con otras formas de comunicar el pasado, con las creencias familiares, con los planes educativos de los diferentes tipos de establecimientos educacionales, con la información y con la desinformación que prolifera en las redes sociales y en los medios de comunicación. En fin, entonces hay literatura muy crítica acerca de que no hay un vínculo tan claro entre no repetición y sitios de memoria. Ahora, yo creo que pese a que esa literatura tiene un punto, yo creo que los sitios de memoria tienen una legitimidad moral en sí misma y que el Estado, frente a violaciones atroces de los derechos humanos en el pasado, no puede permanecer neutral y que es su deber impulsar políticas públicas de memoria, entre ellas la consolidación de los sitios de memoria. Quizás puede que las políticas de memoria no incidan en el comportamiento individual de cada persona, pero sí creo que pueden tener una incidencia en las relaciones sociales, la reconfiguración de las relaciones sociales y que eso puede ser clave, digamos, para prevenir la violencia política. Esto ya ha pasado del tiempo, pero tengo la última lámina que es simplemente mi reflexión final. Yo lo que he tratado de hacer, digamos, con mucha humildad y modestia, es tratar de dar un esquema general, digamos, de cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos sobre los sitios, cuáles son los pilares de justicia transicional y qué aporta cada uno de ellos y cómo Colonia Dignidad se sitúa en relación con esos estándares y pilares y tratar de identificar desafíos para la discusión para este tipo de seminarios. Muchas gracias de verdad por haberme invitado y espero que haya servido. Muchas gracias, Pietro. A continuación, nuestra última panelista es Lelia Pérez Valdés. Lelia Pérez es integrante de nuestra asociación y además es ex prisionera política. No solo es integrante de la fundación, de nuestra asociación, perdón, es miembro fundadora de la asociación por la memoria de los derechos humanos, Colonia y Dignidad. También forma parte de la colectiva de exprisioneras políticas de la Barraca de 3 y 4 Álamos. Y su trayectoria de lucha destaca por la denuncia contra la violencia político-sexual en el entramado del terrorismo de Estado. Gracias, Karen. No lo cambias todavía, porque antes de comenzar digamos, a mostrar lo que viene a continuación, es como un poco prepararnos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar acá de cómo la sociedad civil, y ese es un nombre nuevo. Nosotros hablábamos de movimiento popular, organizaciones populares, pero como que el sistema, la historia nos va colocando así como nuevas definiciones y que también van teniendo pertinencia en lo político. Sin embargo, vamos a utilizar algunas cosas para que pueda caer bien a todo el mundo. Estamos hablando acá de que hubo crímenes de colonos de la Colonia Dignidad como un ente integrante del sistema represivo, que eso genera un escenario muy largo que se da a lo largo de la historia, muy largo, décadas y décadas y décadas, donde hay denuncias, confrontaciones, alianzas, coordinación, cooptaciones, que se van dando cosas simultáneamente, entonces es tremendamente difícil poder hacer una lectura lineal. Por otra parte, involucra personas, involucra organizaciones, involucra al Estado, involucra y sigue involucrando. Tiene un componente nacional y tiene un componente internacional. Entonces, ojalá pueda realmente explicarme. Voy a tratar de hacer algo que tenga algún sentido temático. La primera, voy a comenzar por esta imagen que todos conocemos. La podéis ver acá. Es cuando el presidente de la República anunciaba la expropiación de una parte de Colonia Dignidad frente al Parlamento durante ante el Congreso en la cuenta pública en el año 2024. Pasan allí cosas y cosas y cosas y en julio de 2025, 3 ministros del actual gobierno van precisando que esta expropiación se va a realizar sobre polígono. Tiene el objetivo de convertir 116 hectáreas de la Colonia Dignidad en un gran memorial para las víctimas y esta lucha por derechos humanos se extenderá desde Chile hasta Alemania, así lo decía nuestro presidente.
Pero la pregunta que me rige en este momento, nos rige, es ¿cómo llegamos hasta aquí? Y creo que hay un hito fundacional, al menos que nos compete a quienes estamos en esta lucha por la verdad y la justicia, que es en 1975 la declaración que hacen compañeros sobrevivientes de Colonia Dignidad que denuncian en Alemania los crímenes que se están cometiendo. Lo denuncian en las oficinas de Amnistía Internacional, cuestión que da cuenta no solamente de los crímenes que se cometen aquí, sino que también de la influencia que tiene Colonia Dignidad en Alemania, puesto que Amnistía Internacional, en su representante, el secretario general, Dieter Mayer, él es sometido a una tenaz y persistente por décadas de denuncias y querellas, al punto que él tiene que escribir bajo seudónimos durante décadas sobre esto. Ese hecho para nosotras es el momento en que sale a la luz lo que está ocurriendo, sale a la luz pública, porque nosotras, las personas que éramos prisioneras políticas, conversábamos con otras compañeras que venían también de esos lugares. Y hay un evento también importante que marca la presencia a nivel internacional de la denuncia, que es en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, se logra llegar a la Asamblea de las Naciones Unidas. Cabe destacar que en ese momento las Naciones Unidas era una instancia totalmente y absolutamente respetada. Por favor, la próxima. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? Ocurre que periodistas empiezan a hacer reportajes, la gente empieza a hablar, empiezan a escribirse textos. Hay un texto que escribe el periodista Yero, así como ustedes escuchan. Bueno, él hace una investigación interesantísima realmente. Lamentablemente, Yero fallece en condiciones que son tremendamente y altamente sospechosas, y es tremendamente doloroso comprender que pudiera haber sido realmente víctima de las víctimas de esta estructura que se escapa, digamos, fuera de la legalidad y fuera de la luz pública, que es Colonia Dignidad. Hay expresiones artísticas, hay documentales. Esto es a través de la historia. Simplemente les decía, ¿no? Son cosas que van ocurriendo en forma paralela, ¿no? Diferentes perspectivas. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que existe Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa. Esa es una historia que tiene que ver con la violencia sexual que ocurre a las niñas dentro de Colonia Dignidad. Todos y todas conocemos el abuso sexual que se da a los jóvenes por parte del jerarca pedófilo Paul Schaeffer, ¿no? Pero la realidad de las mujeres también había sido, como siempre, me van a perdonar, ¿ya?, que sea enfática en eso, ¿no es cierto?, la realidad de las mujeres, tanto en sus compromisos como en el ejercicio que hacen sobre su cuerpo como una posesión y como un botín de guerra, siempre queda subsumido, siempre queda como una cuestión de segunda importancia. Hay reportajes de revistas que surgen durante el periodo de la dictadura, como la revista Análisis, la revista Ercilla, que la revista Ercilla no tenía, digamos, un componente progresista mayormente, pero el tema de Colonia Dignidad va transgrediendo y transgrediendo. Por favor, la próxima. Ocurre que esta presión, toda esta presión que se va ejerciendo, que van apareciendo documentales, libros, textos, etcétera, se va a expresar también en el informe que muy bien lo explicó mi copanelista, en la que el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación señaló: la Comisión tomó conocimiento de un cúmulo de información sobre el uso que se había dado al Fondo El Lavadero de propiedad de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad para reclusión y tortura de detenidos políticos durante el periodo al que se refiere este capítulo. No es menor. Es decir, yo fui testigo en esta comisión y les puedo decir que el acceso, el ir a una reunión, el ir a una declaración en que se sentaban ahí personas que no tenían la más mínima idea, pero tenían muy buenas intenciones,
y tener que gestar, o sea, decir, bueno, mire, torturaron en Colonia Dignidad, no es mi caso, pero sí puedo reproducir, tienes que explicar todo, una vez, otra vez, ¿y dónde queda Villa Grimaldi? Pero Villa Grimaldi y Cuatro Alas, es decir, empieza a ellos también a distinguir de qué se les está hablando. Entonces, el que quede configurado en un acta, para mí en este informe, es porque tiene que haber habido realmente mucha información sobre eso y tiene que haber llamado la atención por las consideraciones que tenía. Allí también una pequeña muestra que este proceso de denuncia y de establecer una narrativa en relación a Colonia Dignidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil no solamente se da en Chile, sino que también se dan ciertas acciones en Alemania. Por favor, la otra. Ahora bien, hablamos de las denuncias, hablamos de los logros, pero hablemos también de cuáles han sido los conflictos que hemos tenido. Por decir nombre conflicto, porque yo creo que esta es una batalla por el relato, es una batalla por la memoria, es una batalla por la verdad, es una batalla por encubrir, es una batalla por no castigar, es una batalla por cambiar la historia, el rumbo y por lo tanto nuestra identidad y nuestra soberanía. Allí hay algunas fotografías, lo que costó al mismo presidente Patricio Aylwin el quitar la personalidad jurídica, siendo él senador antes del golpe militar, que era senador de la zona, que ya intentó investigarlo, y después siendo presidente de la República, los conflictos que tiene, y el resultado real, que es Torroja, porque efectivamente se le quita el nombre de Colonia Dignidad, esa personalidad jurídica, pero el poder se transforma y mejora incluso las condiciones de ocultamiento y de beneficiar a determinadas castas dentro de la misma Colonia Dignidad. Entonces, el poder incidir en que, o sea, si pudiéramos ojalá decir que se incidió en obtener justicia a partir de esto, es una opinión incipiente. Una de las cuestiones que llama mucho la atención en todo esto es lo que nosotros conocemos y nosotras conocemos como los amigos y el círculo de amigos de Paul Schaeffer. Esto circula así casi como el club de amigos Los Leones que te van a regalar lentes. Es un poquito más que eso. Es un poquito más porque están involucrados empresarios, están involucrados parlamentarios, están involucrados personal del ejército activo, personal de los tribunales activos y diferentes otras personalidades activas que sería largo de enumerar. Lo cierto es que estos círculos de protección de la Colonia Dignidad han existido y los vamos a graficar en el señor Larraín, que siendo parlamentario, dentro del Parlamento, él es una de las personas que se opone a las investigaciones que se generen dentro de Colonia Dignidad. Y también él es una de las personas que pasa a ser posteriormente o postula al cargo durante la segunda presidencia del presidente Piñera a ser nada más y nada menos que ministro de Justicia. Y a través del Ministerio de Justicia, nosotros y nosotras desde las organizaciones habíamos tenido las conversaciones sobre Colonia Dignidad, es decir, qué podía salir mal, qué podía ser peor que tener este personaje allí. Era como estar sentada frente al ministro de Paul Schaeffer. Así habría sido, pero afortunadamente, bueno, no prosperó, pero llega hasta allí y esto realmente es como, de pronto me saben que meterse en el tema de Colonia Dignidad es como, descubres esto, y está esto otro, y este es amigo de este otro, y hicieron esto, y uno va quedando que hay o sea, esta cuestión no da ni para una telenovela, oye, esto da para mucho más, o sea, una secuela impresionante cuando nos vamos adentrando en todo esto, y por otro lado, ojalá fuera una novela atractiva, es una novela del terror. Es una novela de abuso, es una novela de corrupción. Y es una novela para mí como nacionalista, no, como nacida, porque nacionalista suena pésimo, como nacida en este país es vergonzoso. Es vergonzoso ver la sumisión. Ya, me da tanta vergüenza que prefiero no seguir, pero la aceptación. Oye,
porque son alemanes, entonces van a ser mejor, como se fueron a dejar los cabros chicos ahí porque eran alemanes, entonces todo iba a estar mejor y los abusaron de pie a cabeza esos pobres críos. O sea, me van a perdonar que hable de esta manera, pero es que así lo siento y así pasó. Y eso así es una cuestión que da para reflexionar sobre nosotras mismas, es decir, cómo nos sometemos a algo que supuestamente es superior, cuando aquí lo superior es nuestra libertad, nuestra memoria, nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidas y caídas que estamos buscando y hoy día no aparecen. La siguiente, otra de las áreas en que se dio mucho es el área jurídica. Y aquí empiezan estos cruces con el Estado. ¿Cómo llegamos a establecer que se abra una causa por un detenido desaparecido? ¿Cuántas denuncias, cuántas querellas previas hay? ¿Cuánta organización, cuánta búsqueda existe para encontrar personas que vayan a declarar en una causa por crímenes que se cometieron en Colonia Dignidad? Porque está todo el mundo desperdigado, estaban muchas personas en el exilio y la mayoría con miedo. Y quienes sí tenían acceso a la información, quienes sí habían visto las cosas, que habitaban dentro de Colonia Dignidad, en silencio. Entonces, el llegar a estas causas que ustedes están viendo que no se ven bien porque no se ven bien, es decir, no es que la foto sea mala, es que así se ve, y tenemos suerte porque estas no son las causas que están cosidas a mano. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad, la gente ahora lo ve por internet, pero las que venimos de causa antigua, las cosían con hilo a mano, con hilo de volantín porque era más fuerte. Hay causas acá importantísimas como las que ustedes están viendo allí, y también hay otras, y que aquí quiero que se vea, digamos, el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de las organizaciones y por parte de familiares, por parte de sobrevivientes, de acceder a la verdad y a lo que se pudiera aspirar de justicia. En todo caso, muchas de las personas que estamos en esta lucha sabemos que la justicia, si es que llega, llega de a gotas y llega tarde, sin embargo, saludamos que llegue y que se haga el esfuerzo. Hay querellas y demandas individuales. Hay personas que van por de sobrevivientes. Es decir, las querellas que vimos anteriormente es por detenidos y detenidas desaparecidas. Y estas que les estoy mostrando acá son querellas de sobrevivientes. Una de ellas es, por ejemplo, la querella de Adriana, ¿no? Que formó parte también de nuestra organización. Y querellas que están permanentemente haciendo. Y aquí empiezan también los cruces con el Estado, también con el programa de derechos humanos, pero que lo cambian de un ministerio, que lo cambian para otro ministerio. Entonces, siempre vamos teniendo novedades a dónde vamos a tener que ir. La siguiente, por favor. Bueno, ¿con qué nos encontramos en relación a las causas? Buscando la verdad, buscando las responsabilidades. Aquí hay tres personajes que son tremendamente conocidos, entre ellos Paul Schaeffer, está Hartmut Hoppe y está también Reinhard Döring, que son personas que estaban buscadas en Chile bajo, digamos, bajo denuncia de los tribunales chilenos, pero logran fugarse. Ustedes, no voy a entrar en las descripciones de las fugas de estas personas, pero el simplemente poner sobre la mesa que de parte de quienes cometieron estos delitos o pudieran haber tenido información, no ha habido colaboración. Y estamos hablando de aquellas personas que lograron ser identificadas por los tribunales, porque una gran parte de quienes tienen esa información, que son personas que vivieron en Colonia Dignidad, actualmente residen en Alemania, y en Alemania no están sometidos a ningún tipo de investigación. Es decir, mucha de la información de dónde está mi amiga detenida desaparecida en Colonia Dignidad, las personas que podrían saber de eso están residiendo tranquilamente en Alemania. No voy a entrar en este momento en ese tema, pero quiero decir que en esta batalla en la que estamos, componentes nacionales, internacionales, el Estado en sus diferentes manifestaciones, está abierta esta disputa, está abierta esta demanda y esta confrontación y esta búsqueda. Por favor, la próxima. Pero no todo es malo. Tenemos la solicitud de la declaratoria a monumentos nacionales. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con otras caras del Estado,
porque también para llegar a la declaratoria teníamos que, o sea, ¿para qué les voy a contar, chiquilla? O sea, búsquete este papel, este testimonio, esto de aquí y cómo son las casas, cómo se pueden armar los polígonos, y nos encontramos entonces con un equipo dentro del Consejo de Monumentos Nacionales que hace la pega, ¿no? Y que utiliza los recursos, y ahí uno empieza a entender que puede existir otro Estado, ¿no? Es decir, el Estado que va a responder a tus necesidades. Y esa parte es muy importante también decirla. En este caminar no solamente hemos recibido, digamos, las cachetadas de parte del negacionismo, de parte de la impunidad, que son muchas, también hemos conocido eh, eh, subsecretarías, hemos conocido oficinas en las que efectivamente han hecho la pega, han jugado en función de encontrar la verdad, la justicia. La siguiente, por favor. Estos están, si ustedes se fijan, esta fotografía se la robé a Monumentos Nacionales, tienen esa línea roja abajo, así que todo lo que vean ustedes con esa línea roja abajo es un préstamo solicitado a Sabiera, muchas gracias, ahora se hace público y se hace legal. Ahí están algunos de los lugares que se han solicitado, que están dentro de los polígonos, que son enredosos en este momento de disipar, pero lo que quería señalar es que los empujes, los embates de nuestras organizaciones llevan a que sea posible una medida de protección, porque eso es lo que estamos buscando, que se proteja desde el Estado estos lugares. Y en la siguiente, logramos que se declarara, ¿ya?, un polígono de 117 hectáreas y además la información incautada. La información incautada que se hace en las pericias en el año 2000 y en el año 2005. Y esta declaratoria de monumentos nacionales es del 2016. Empiecen a sacar las cuentas ustedes. ¿Ya? Ahí hay una fotografía en el momento en que se incautaron las fichas en Colonia Dignidad, que eso fue en el año 2005 y se mantuvo, y aquí nuevamente tenemos una nueva relación con el Estado a través de los jueces, se mantuvo en secreto durante años en un cajón del el juez Cepeda. Entonces lo entregaba de alguna partecita, de alguna parte se decidió un familiar, entonces le entregaba la información que se podía tener, pero no existía una disposición por parte del juez Cepeda ni de la Corte en ese momento de hacer público lo que se había encontrado, que nos hubiera permitido avanzar mucho más rápido, porque está la documentación, que efectivamente sobre esa documentación es que más adelante le voy a hablar que hemos logrado hacer y como asociación con esta información que está acá. Entonces, estábamos pidiendo que sea una protección y sin embargo lo que tenemos, ¿cuál es la reacción que hay de parte de los habitantes de la Colonia Dignidad? Ustedes lo pueden ver por sí mismos, yo creo que no amerita mayor explicación, pero están llenas de basura, están también, se llenan de agua de un día para otro, se han cambiado camino, es que además tienen una creatividad de la maldad que realmente uno queda asombrado. ¿Cómo se les ocurre en una noche, oye, inundar una cuestión? Pero voy a seguir lentamente, quiero apartar, no me voy a tomar nomás. Quisiera como que, entonces me apuro, se ha logrado, dale a la otra rapidito antes que la Karen realmente me corte el cuello, lo pusiste, ¿cierto? Nos hemos coordinado. Yo creo que ese es un paso importantísimo. Nos coordinamos, estas organizaciones que ustedes pueden observar allí, que dan cuenta de lo que estaba diciendo mi copanelista de la diversidad de víctimas que existen, pero esa diversidad de víctimas y de organizaciones con el tiempo nos hemos podido coordinar. Si puedes dar la siguiente, te miro a ti, no miro a la Karen. Los logros que hemos tenido, ¿sí? Y las cosas que se han hecho están ahí escritas. A mí siempre digo, bueno, si saben leer, ¿para qué las lee uno? ¿No es cierto? Pero están allí. El ingreso a la Colonia Dignidad es otro capítulo entero, chiquillas, que yo les podría decir cómo estábamos de desorientados, mirando para todos lados, si nos perseguían o no, etcétera. Recorridos comentados, reuniones con jóvenes, etcétera, ¿no? La otra también es el apoyo y las alianzas que hemos tenido con instituciones, con universidades, con cercanía también con algunas oficinas y subsecretarías del Estado.
Hay un capítulo importante que tiene que ver con la comisión mixta, que en un comienzo celebramos mucho que existiera la comisión mixta porque habíamos depositado expectativas importantes en eso. Sin embargo, al poco andar nos distanció profundamente como organizaciones de la sociedad civil, partiendo porque no teníamos acceso a la información. Las 9 primeras sesiones de la comisión mixta a solicitud del Estado alemán se mantuvieron en secreto y acá las organizaciones de la sociedad civil somos las que estamos sosteniendo toda esta lucha, y posteriormente ha sido lo que ha evacuado la comisión mixta no es representativo de lo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos viviendo y exigiendo. Voy a terminar con lo que sigue, la causa abierta en este momento, que está basada en las, ¿se acuerdan esa foto en la que vio una camioneta, una foto rasca, penca, así que, bueno, esas fichas son las que dan la posibilidad en este momento de que nuestra asociación haya interpuesto una querella por inhumaciones y exhumaciones. Acá está una de las profesionales que está participando como profesional en ese proceso. Y el descubrimiento de esta casa, que es la Hildegard Halle, que es el cuartel de la DINA. Es decir, la DINA estaba instalada dentro. Nosotros lo sabíamos, pero no nos cabía duda, pero no teníamos pruebas. Ahora no nos cabe duda y sí tenemos las pruebas. Nosotros hemos ocupado ese territorio de forma para poder dignificar la otra instancia. Están estos lugares donde se hacen las conmemoraciones, ahí hay un niño tirando flores, se baila la cueca sola, visitamos las fosas. Sin embargo, el sitio de memoria como tal no está construido, es un sitio privado. Y viene por la última que es la primera, ¿no? Recordemos el momento en que el presidente frente al Parlamento dice que se va a expropiar, y nuestra pregunta es: ¿el Estado chileno cumplirá su palabra cuando ha existido todos los retrasos y todas las obstaculizaciones en el camino? Esa es la pregunta que está abierta. Tenemos dudas, pero tenemos la convicción. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Lelia. Tenemos unos poquitos minutos para abrir el espacio a preguntas, intervenciones o reflexiones del público. Usen el micrófono, si no, no se graba. Que tiene la frase. Soy Iris Gómez, representante de familias campesinas víctimas de Colonia Dignidad, aquí con Genoveva. Soy profesora y no puedo no mirar todo esto desde la educación. Pienso, y más que pregunta, sino también una reflexión al panel y a todos los que estamos acá presentes. Pienso en los sitios de memoria, pienso en la historia, pienso en el dictamen, ¿cierto?, de Crespo hace 2 días atrás, pienso cómo fue vandalizado hace un par de semanas, ¿cierto?, el memorial a desaparecidos. Y no puedo no reflexionar cuál también ha sido nuestra responsabilidad en la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, para que hoy día haya un mensaje de negacionismo y un mensaje que avala la dictadura, que avala la violación a los derechos humanos, y que hay mensajes que dicen debiesen haber habido más muertos, porque hay una persona en Argentina, todos los detenidos desaparecidos hoy día son sinvergüenza, ¿cierto?, que están escondidos en diferentes partes del mundo. ¿Cómo no hacemos cargo también, ¿cierto?, como las distintas agrupaciones, como sociedad civil con conciencia frente a los derechos humanos? ¿Cómo incidimos en una política pública que afecte la educación desde la conciencia? Es la única forma de que esto no vuelva a ocurrir. Si no nos hacemos cargo como sociedad con conciencia, estamos a puertas que situaciones como esta en estos nuevos gobiernos de ultraderechas que se asoman a nivel nacional e internacional, situaciones como estas vuelvan a ocurrir.
como digo, más que una pregunta, es solo una reflexión. Soy hija de campesinos, soy representante de estas familias campesinas. Ahí la compañera hablaba de cómo entregaban a sus hijos, ¿cierto?, sin mayor conciencia. Es todo un tema de educación. Pensaban que estos alemanes, que eran un poco más estudiados que ellos, venían a darles las soluciones para sus hijos desde la educación, donde no llegaba el Estado con escuela, donde no había un consultorio, donde no había una posta rural. Entonces aparece el hospital bajo esta idea de beneficencia, ¿cierto?, donde ocultan que es el Estado el que está subvencionando este hospital, pero ellos dicen que mágicamente son ellos porque son buenas personas que vienen a entregar esta beneficencia desde la salud, y embaucan a estos campesinos. Y esa historia todavía está latente en la memoria de esta gente, y hoy día, con este discurso que viene a prometernos seguridad, los vuelve a convencer de que son ellos los que nos vienen a proteger. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad civil? ¿Dónde tenemos incidencia en las políticas públicas para que desde la educación esto no vuelva a ocurrir? Para que se cree la conciencia de que estos vejámenes a los derechos humanos no están bien, que somos seres humanos y aquí no hay nadie por sobre de otro. Eso, solo invito a la reflexión. Muchas gracias. Se apropian también de ese pasado y logran también trabajar con ese pasado en este presente hacia el futuro. Y sí, pues es un desafío porque hay muchas cosas asociadas, pero creo que durante muchos años los sitios han tenido esa conciencia, han trabajado con profes para tratar de llevar herramientas que permitan trabajar también en la sala de clases, más allá de una visita particular, como un hito. Es una visita, debiera abrir una serie de trabajos y de procesos con esas generaciones, y eso es lo que se ha apuntado durante muchos años. Mira, quisiera como darte algunas, contarte algunas cosas en realidad. En la búsqueda que hemos tenido por décadas con el Ministerio de Educación, en que íbamos y nos recibió una persona, le hablábamos de la posibilidad de que se incluyera en la historia el tema del periodo dictatorial, que ya estaba excluido. O sea, partíamos de ahí, que se hablara de lo que los graves crímenes que se habían cometido. Nos recibía una persona, después nos recibía otra, después nos recibía otra, y siempre teníamos que empezar de cero. Siempre teníamos que comenzar a contarle de qué se trataba, entonces... Eso por un lado que se ha seguido intentando, pero en definitiva va escapando de las manos. Y te quiero contar otra historia que fuimos al Parlamento. En ese momento fue una iniciativa de la directiva que estaba en ese momento en Villa Grimaldi, el ir al Parlamento para que se legislara en relación a que los jóvenes de todo el país en algún momento de enseñanza media fueran a un sitio de memoria a conocer en el lugar. Hablamos con los encargados de educación, nos juntaron, tomamos un cafecito, nos llevaron a andar en bote por la bahía y volvimos y presentamos y conversamos y todos muy, muy amigos. Al mes siguiente, el diputado Aguiló en ese momento me dice, te voy a decir las cosas claras. Para poder sacar una ley así, hay que negociar. Y para negociar, ¿qué me van a pedir del otro lado? Me van a pedir que los jóvenes también sean llevados a donde está, digamos, el lugar de donde murieron un par de carabineros. No lo dijo con ese nombre, pero es bueno decirlo así. Entonces me dice, en definitiva, va a ser una ley en la que no se va a dar la reflexión sobre los crímenes de lesa humanidad, sino que se va a circunscribir en que hubo un momento de violencia en el país y que no da cuenta de la historia. Entonces me dijo, como les conozco, o sea, como te conozco, si sale esa ley firmada por mí, me vas a dejar de llamar para mi cumpleaños. Entonces, las posibilidades, las peleas y las luchas se han dado. Lo que sí quiero señalar es que para mí, desde la experiencia que tengo con los sitios de memoria, en el periodo oscuro que se nos avecina, que no es que uno necesita una bolita de cristal, sino que eso ya está siendo así, los sitios de memoria van a ser las islas donde la cultura, donde la memoria, donde la esperanza y donde la verdad de la narrativa y de la historia que nosotros queremos decir va a ser contenida. Ese va a ser el rol que vamos a asumir en los sitios de memoria. Y bueno, podríamos seguir, pero... No,
quería comentar algo en relación Estaba a esto. esperando. Ah, perdón. Perdón. Ajá, perdón. No, en relación a esta pregunta quería decir algo, por eso. Justo hicimos hace poco en Argentina una encuesta bastante grande con jóvenes entre 18 y 30 años sobre dictadura, porque este año se conmemoran los 50 años del golpe en Argentina. Entonces, en torno a esto se diseñó toda esa encuesta, una encuesta muy larga, pero bueno, una de las cosas más llamativas para mí de la encuesta es que entre este grupo de jóvenes entre 18 y 30 años, la encuesta se hizo en varias ciudades de todo el país, existe un nivel bastante alto de rechazo a la dictadura, superior al 70%, por un lado, pero por otro lado, cuando se les preguntó sobre cómo era que habían tenido información, sabían, se habían enterado sobre qué fue la dictadura, qué pasó durante la dictadura, etcétera, en Argentina, la inmensa mayoría dijo que su fuente de información había sido el sistema educativo, las escuelas, que se habían enterado en las escuelas. En Argentina sí se logró integrar a la currícula oficial hace varios años el 24 de marzo, primero es un día que en todas las aulas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, o sea, desde jardín de infantes hasta el último año de la secundaria, ese día, supuestamente, las escuelas tienen que trabajar este tema con diferentes estrategias, etc. Existió un programa durante casi, bueno, por lo menos 12 años, de manera interrumpida, en el Ministerio de Educación Nacional, que se llamó el Programa de Educación y Memoria, que produjo una cantidad muy importante de publicaciones y materiales para los docentes, que formó a los docentes para trabajar este tema en los colegios. Es decir, que yo creo que efectivamente, y uno viendo, no es que, bueno, creo que efectivamente es un punto como muy importante, muy clave, el de la articulación con el sistema educativo. Y como decías vos, también me parece que lo que faltó, en el caso de Argentina, a pesar de que existió todo este programa, no hubo una articulación orgánica con los sitios de memoria desde el Ministerio de Educación. Entonces, las escuelas podían ir a los sitios, sí, pero si los directores de las escuelas o los docentes lo pedían, si conseguían los recursos que alguien le diera para financiar el transporte, para llegar al sitio de memoria, sí, todo, uno sí, que imagínense que ahora todo eso se redujo prácticamente, porque además todas estas campañas ¿no? de terror que se generan desde el gobierno nacional, todo este nivel de estigmatización y violencia contra las organizaciones, contra los sitios, también tiene un impacto en el sistema educativo, entonces hay muchos directivos, docentes que empiezan a retraerse, ¿no? Y que ya no piden tanto ir a los sitios de memoria porque empiezan a ser lugares más complejos, donde está muy claro para todo el mundo que hay una disputa en relación con esos espacios y con la narrativa de los espacios. Entonces, no es neutral para los directivos y para los docentes solicitar ir a estos lugares. Lo que de nuevo salva un poco esta cuestión es que en Argentina el sistema educativo está descentralizado, depende de las provincias, de los gobiernos provinciales. Entonces, hoy no hay ninguna provincia gobernada por el partido de Milei. Entonces, yo les decía un poco, les decía a Beto al principio, tenemos de los 40 y pico sitios de memoria que existen en Argentina, y hay menos que en Chile, la inmensa mayoría están gestionados por gobiernos provinciales o municipales. Entonces, eso hace que el nivel de afectación tan profundo que ha hecho el gobierno nacional se haya circunscripto a un grupo de 7, 8 sitios. Algunos emblemáticos como la ESMA. Pero creo que en eso, bueno, como decía antes también, ahí el trabajo a nivel de las provincias, de los municipios, con también con los docentes, con los colegios, con los espacios de formación de docentes,
bueno, con las comunidades, son todos, me parece, como claves de cómo seguir articulando y no quedar, porque yo creo que además la apuesta de la derecha es que estos espacios se vacíen y se conviertan en realidad en islas donde no vaya nadie, en islas vacías, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo revertir esa apuesta? Yo coincido con lo que, pero creo que estamos peleando con una apuesta por convertir estos lugares en espacios vacíos y espacios estigmatizados. Ese es un poco el momento en el que me parece que estamos hoy. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta para ver cómo discutir con eso. Bueno, en virtud del tiempo, parece que estamos como... ¿Se escucha bien? Pasado. Primero que todo, quiero ser breve en realidad porque he avanzado mucho. Primero que todo, quiero felicitar a este encuentro. Me parece absolutamente necesario. Felicito a cada uno de los panelistas y a la creación, a Margarita especialmente, que se ha preocupado por tantos tiempos por el trabajo de la memoria. La verdad es que voy a ser breve en señalar las dificultades que tenemos como país. La falta de políticas públicas de memoria, eso ha creado una invisibilización de los hechos ocurridos en este país. Hay varias generaciones en este país que desconocen absolutamente los hechos ocurridos. Por muchos años se habló del nunca más en este país, pero hay generaciones que no tienen conocimiento de los hechos ocurridos. Por eso la importancia de estos encuentros. Cuando hablamos de memoria, ¿quiénes se han preocupado de ello? Las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y personas como muchas que pueden estar en este lugar que tienen interés en conocer los hechos. Pero la comunidad en su conjunto, la sociedad en su conjunto de este país desconoce y puedo asegurar que hay 2 generaciones en este país que desconocen absolutamente los hechos ocurridos y a través de estos encuentros o de estar cercano a algún sitio de memoria o alguna organización de derechos humanos que se hace cargo de relatar los hechos es que tienen conocimiento, pero eso es un mínimo de la sociedad. Por eso que creo yo que el déficit más importante en este país es la falta de políticas públicas de memoria. Y cuando escucho a Verónica relatar cómo se lleva la educación en la Argentina, que en reparación y en todo lo que tiene que ver reivindicaciones de derechos humanos, efectivamente estuvimos por mucho tiempo al debe en relación a las políticas que tuvieron en tu país, efectivamente demuestra la importancia que es la educación en derechos humanos. ¿Y cómo la podemos conseguir? A través de políticas públicas, nada más. No existe otro. Voy a hacer una pregunta cortita que me interesa saber en qué está la recuperación efectiva de Colonia Guinea. La verdad, no la fantasía. Eso. No sabemos. Gracias, Sole. Espérate un poquitito. Responde, por favor. Ella es la vicepresidenta. Sí. Hola, sí. No, lo que sabemos es que esperábamos que la publicación del diario oficial del 15, hoy día, tener alguna novedad y no la hubo. Así que seguimos en ascuas. Estamos siguiendo la ruta expropiatoria formal, ¿verdad? Eso. Gracias, Sole. ¿Alguien más quiere señalar algo? No. Yo solo sumar a lo de la política pública, desde la Red Nacional de Sitios de Memoria se ha solicitado durante muchos años una ley de sitios de memoria que, entre otras cosas, pueda, no sé, dar una definición, porque no hay ningún cuerpo legal que tenga la definición de sitio de memoria. La definición que leyó Pietro es una definición que además surge de las propias organizaciones de derechos humanos, que me parece que es interesante también. Y que como media síntesis, el desafío que podemos seguir conversando en el café y a lo largo de la jornada y mañana y el sábado, con quienes se puedan sumar, es que el desafío de lo institucional me parece que es la clave, sobre todo nosotros que estamos ahí pidiendo la expropiación, la convivencia. A diferencia de otros lugares, la colonia convive con un restaurante, con un hotel, y eso es para nosotros inconcebible. O sea, no creemos que un sitio de memoria pueda convivir con lo que ocurre hoy en Colonia Dignidad, y no hay otro sitio de memoria ni aquí ni en el mundo que conviva con un hotel o un restaurante, donde además se cometieron diversos crímenes en distintos momentos de la historia. Y también el desafío que tiene este sitio en particular y los otros sitios
a diferencia de los sitios que se recuperaron en los 90, cuando uno ve la trayectoria de la villa, de 3 y 4 Álamos, o José Domingo Cañas, que veo a la Marta por allá. Son muy distintos a los desafíos que tienen estos sitios. Nosotros es convivir con un hotel, pero no sé, los compañeros del bosque que tienen que convivir con la FACH en uso y que están peleando por esa declaratoria, pero evidentemente la declaratoria es el paso para luego recuperar. Entonces se hacen estos recuperamientos parcelados, y ese recuperamiento, que por una parte es meter una patita y poder entrar, también implica cómo conciliar ese trabajo de memoria de las organizaciones, como abrir un lugar, en este caso una sede militar, cómo se abre a la sociedad, cómo te permiten o cómo se va a llegar a un acuerdo para hacer visitas. Y creo que esos son los desafíos también de los sitios hoy, que es como un segundo momento de recuperación y de trabajo. ¿Quién tiene el micrófono? Que venga el micrófono. Eso nomás, porque hay una pregunta nueva y con eso cerramos y nos vamos al café. Yo creo que es central lo que tú estás diciendo, porque desde la psicología, desde la teoría del trauma y del trauma político, el que haya un sitio de memoria que conviva con un hotel, que conviva con una piscina, que conviva con un restaurante, tiene un nombre técnico y eso es renegación. O sea, eso implica que, a diferencia de otras situaciones donde hay negación de lo ocurrido, esto es un doble vínculo, es una renegación. O sea, aceptamos, pero no aceptamos. Y eso es propio de lo perverso. Entonces, yo creo que es tremendamente importante poner ese acento como enfoque del Estado, como enfoque, porque aceptar esa convivencia es aceptar lo perverso. Bueno, muy técnico. Eso.